El siguiente relato se llama Nunca los dejes entrar. Me aterroriza la oscuridad. Mi abuela, por otro lado, tenía afinidad por la oscuridad, amaba y disfrutaba tanto la oscuridad que la mayoría de las ventanas de su casa estaban cerradas con madera y las pocas que quedaban tenían cartones, excepto en raras ocasiones como visitas familiares, estaban oscurecidas con varias capas de cortinas negras. Solo cuando tenía 16 años me di cuenta de que las dos cosas, su amor y mi miedo a la oscuridad, estaban conectados. Cuando era pequeña era, supuestamente, muy hiperactiva. Mi madre nunca logró controlarme y mi padre solo lo hacía en aquellas raras ocasiones en las que me amenazaba con castigos. Pero amaba a mis abuelos y, como decían mis padres, siempre me portaba bien cuando mi abuela estaba cerca. Por eso mis padres me dejaron muchas veces en casa de mi abuela para que ellos mismos pudieran pasar un fin de semana tranquilo. Cuando yo tenía 8 años ella murió. En aquella época ya le tenía miedo a la oscuridad, excepto, por supuesto, cuando mis abuelos estaban cerca. Esos 8 años me quedé muchas veces. Recuerdo vívidamente cómo jugaba con mi abuelo y mi tío Owen en la oscuridad. Teníamos nuestros juegos especiales, como una versión del escondite basada en ruido que solo funcionaba cuando la casa estaba particularmente silenciosa. También mi abuelo me enseñó a tallar madera para hacer cucharas y flautas con solo mi sentido del tacto. Lo recuerdo exactamente, la forma en que sus rostros eran ligeramente visibles en la oscuridad, pero sus ojos siempre penetraban a través de las cortinas más espesas de oscuridad. Eran de un blanco brillante, como si brillaran desde el índice, con solo una pupila negra en el centro. Mi abuela siempre estaba trabajando en la casa, cocinando y horneando para mí, limpiando, ordenando o preparando las camas para pasar la noche. La habitación siempre se sentía más cálida cuando ella estaba allí y, por lo general, les pedía a mi abuelo y a mi tío Owen que jugaran conmigo en la habitación en la que ella estaba. Esos fines de semana nunca me perdí la luz. Incluso mis sueños eran, a menudo, solo ruidos, olores, texturas y formas, nunca colores u objetos visibles. Todavía hoy puedo navegar perfectamente en la oscuridad. Y todavía hoy puedo ver muy bien en la oscuridad y alrededor de mi 16º año de vida llegué a la conclusión de que mi fuerte visión nocturna era la causa de mi miedo paralizante a la oscuridad. El miedo había estado ahí desde que tengo uso de razón y la mayoría de las noches dormía con una luz de noche. Esos fines de semana con mi abuela la oscuridad nunca había sido un problema. Acurrucada contra su cálido cuerpo, nunca sentí miedo y nunca me importaron las figuras que parecían estar en la habitación, alrededor de mi cama. Solo vinieron con la oscuridad. Nunca cuando hubo un ligero destello de luz, solo con la oscuridad absoluta de una noche en una habitación sin ventanas. Mi abuela los llamaba los marginados. Dijo que eran familiares y amigos, antiguos cercanos, que querían regresar del otro lado. Ella me enseñó una y otra vez que nunca debería dejarlo regresar. Recuerdo la forma en que lo dijo. Estábamos acostados en la cama, mi cabeza apoyada en el calor de su hombro. En algún lugar detrás de mí mi abuelo estaba roncando y cuando me giré pude ver su rostro brillando en la oscuridad, con su piel blanca era aún más visible que la de mi abuela. Se puede ver la diferencia en sus caras, dijo. Sus caras son más oscuras. Pero si realmente quieres estar seguro, entonces tienes que mirarles a los ojos. Si sus ojos son tan negros como su cara o incluso más oscuros, entonces están en el lado equivocado, están muertos y deberían permanecer así sin importar cuánto los extrañes. Entonces no pueden venir. No pueden venir a menos que les permitas venir. ¿Qué pasa si los dejo entrar? Nunca los dejes entrar. Negro sobre negro, pero aún así los vi tan claros como una línea de lápiz presionada con fuerza sobre una hoja de papel, el tipo de línea de lápiz que no solo colorea el papel sino que más bien se introduce en el papel. Esa noche mi abuela se durmió rápidamente, pero yo, en la seguridad de sus brazos y con mi abuelo detrás de mí, observaba las figuras. Gesticulaban y se movían, pronunciaban palabras y a veces luchaban entre sí, se empujaban hacia un lado y hacia atrás, luchando por un lugar en el límite de la vida. Vi sus figuras y reconocí sus tallas y peinados, muchas veces incluso pensé que sabía qué ropa llevaban. Nunca le pregunté a mi abuela sobre eso,
pero yo llegué a la conclusión de que así era como se veían en el momento en que pasaron de la vida a la muerte. Con mi abuela estaba a salvo. Pero sin ella las noches eran de terror. Se acercaron y parecían más enérgicos, más violentos, más propensos a romper esa barrera. Tal vez estaban más cerca porque yo estaba más cerca de dejarlos entrar, mitad por miedo y mitad por curiosidad. La luz de noche fue mi salvadora, pero en esas noches en las que mis padres se olvidaban de enchufarla no había salvación. Estaban encima de mí con sus figuras oscuras presionadas en la oscuridad y esos ojos tan oscuros que parecían extenderse más profundamente en el espacio, como si estuvieran huecos. A los 16 intenté curarme del miedo mediante una terapia de toques eléctricos. Me lancé en una noche oscura tras otra, pero en lugar de mejorar la situación empeoró. Hubo una figura particularmente insistente. Uno más pequeño con cabello rizado y salvaje y los ojos más oscuros de todos. Siempre supe quién era ella. Ella solo había estado ahí desde que yo tenía 8 años. Las conclusiones de mi 16º año tenían demasiado sentido para revocarlas. Renuncié a mi defensa y acepté mi miedo y mi eterna dependencia de las luces nocturnas. Cuando me mudé a la universidad incluso elegí un apartamento con una farola afuera para que la luz entrara por mi ventana y mantuviera a raya las figuras. Con 23 aprendí la verdad sobre mi miedo. Estaba en casa de mi madre. Estábamos bebiendo nuestra segunda botella de vino y una melancolía tranquilizadora, de esas que se pueden ver en los ojos de una actriz francesa, había enriquecido el aire. De alguna manera llegamos a hablar de mi abuela. La extraño, dijo mi madre. Yo también, dije. A veces todavía sueño con sus galletas y cuando me despierto casi puedo saborear la vainilla. Oh, dijo ella. A tu abuelo le encantaban. ¿En serio? No recuerdo que haya comido nada. Mi madre se rió. Probablemente eras demasiado joven para recordar eso. No precisamente. Recuerdo haber jugado con él. Oh, ¿lo haces? Sí. Jugué con él todo el tiempo. ¿De verdad? ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto. Vaya, dijo ella. Estoy muy feliz por eso. Yo también. Siempre pensé que no lo recordarías porque eras muy joven. Tomé un sorbo de mi vaso y dejé que el amargor desapareciera de mi boca. No recuerdo haber ido a su funeral. Por supuesto que no, dijo. Te dejamos con un amigo y nos fuimos solos. ¿Por qué hicieron eso? Pensamos que no lo entenderías. Tenías solo 2 años cuando tu abuelo y tu tío Owen tuvieron el accidente. Cuando tenía 16 años pensé que tenía miedo de las figuras que se encontraban en el límite de nuestro mundo. Desde que tengo 23 años sé que en realidad no me asustan esas figuras en el límite. Tengo miedo y me pregunto a cuántos otros se les permitió volver a entrar.